la sesión. Déjame abrir acá, por favor. Las actas de las sesiones 62 y 63 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Se Gracias, ofrece la presidente. palabra. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del diputado Karim Bianchi, mediante el cual, de acuerdo al reglamento de la corporación, presenta su renuncia a la presidencia de esta Comisión de Ciencias y Tecnología. Correo electrónico del diputado Van Rieselberghi, por medio del cual solicita invitar a una sesión a la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la macrozona Centro-Sur, señora Paulina Asman, a fin de que exponga respecto al trabajo que a la fecha ha podido llevar adelante. Correo electrónico de la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIT, por medio de los cuales, según lo acordado en sesión 63, celebrada el 5 de octubre pasado, hace llegar 3 reportes acerca del estado de las solicitudes de los becarios, al 9, al 16 y al 23 de octubre de 2020. Correo electrónico de la directora de ANIT, a través del cual, siguiendo con el trabajo iniciado por la comisión hace algunas semanas en torno a las solicitudes de los becarios en el extranjero y como complemento a las minutas que ha enviado cada semana, extiende una invitación a los miembros de la comisión a una reunión para discutir los avances y desafíos que se han presentado el próximo jueves 5 de noviembre a las 16:30 horas. Correo electrónico suscrito por el señor José Monreal, en nombre de un grupo de becarias y becarios afectados por la pandemia, para comunicar que de parte de ANIT no se han aceptado las extensiones de beca a causa de la pandemia solicitadas por los becarios de doctorado en el extranjero que se encuentran en su último año de estudios. Manifiesta que la medida de no recibir ni evaluar las solicitudes es grave, puesto que en la sesión 63 de esta comisión se acordó revisar las solicitudes de extensión de los becarios de doctorado en el extranjero caso a caso. Señala que algunas solicitudes han sido rechazadas a 12 minutos de ser ingresadas, dando como respuesta un texto estandarizado que apela a la imposibilidad de dar extensiones pasados los 48 meses de beca, citando el Decreto Supremo 664. Añade que paralelamente a los casos no evaluados por la NIT hay solicitudes de extensión de becas que llevan más de 3 meses sin resolver. Adjunta en archivo separado ejemplos de casos que se encuentran en los puntos anteriormente explicados, archivos que contienen solicitudes y documentación enviada por cada becario en relación a su caso, información que por ser de carácter sensible queda disponible en la Secretaría de la Comisión. Es toda la cuenta, señor presidente. Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Señor presidente. ¿Sí? Gracias, señor presidente. No escuché bien a la secretaria con respecto a la invitación que hace la NID, que esto lo habíamos conversado con Tomás Hirsch en algún momento, habíamos conversado también con los distintos actores, y ellos ahora nos están invitando para el día jueves. No escuché bien la hora para que pudiésemos estar presentes, ojalá la mayor cantidad de invitados, y pedirle a la secretaría también que le pida a la NID que esta invitación no sea solamente de forma presencial, sino que también sea de tipo telemática, y donde estuvieran también estos antecedentes que usted nombró para poder en el fondo ir viendo caso a caso, que esa era la gracia que tenía esta mesa de trabajo, que en el fondo fuéramos descartando cada uno de los casos y fuéramos desgranando un poco cada uno de los problemas. Eso, señor presidente, gracias. Gracias, diputado. Ahí, señora secretaria, la confirmación entonces de la hora. Sí, no, compartí mal. La hora es a las 16:30 horas, el día jueves 5 de noviembre a las 16:30 horas. No, perfecto. No es mañana, el diputado, es el jueves. Diputado Tomás Gil, sobre la cuenta. Gracias, presidente. Sí, había pensado en varios, pero en realidad es de la cuenta sobre el mismo tema. En primer lugar, compartí y apoyar la propuesta del diputado respecto a la reunión con la NIDE, así que puede ser presencial, telemática. Yo no sé si está pensada, tampoco entendí bien si es solamente con nosotros, con los miembros de esta comisión, pero en relación a las cartas que se recibieron y que se leyeron en la cuenta, presidente, y como esto es un tema que se ha alargado, se ha complicado, no se resuelve, hay distintas versiones, creo que es muy importante esa reunión con la NID, que volver a conversar también con los becarios, pero en particular, presidente, yo creo que a esta altura puede ser adecuado tener además una sesión conjunta mixta con la comisión equivalente nuestra del Senado, entiendo que se llama Comisión de Futuro, no sé exacto, de Ciencia y de Futuro. Entonces quizás para ver en conjunto cómo
pensar una respuesta que sea adecuada a la situación que están viviendo los becarios y que cumpla también con la situación que se tiene desde el Ministerio de Ciencia. Es una propuesta que hago, presidente, que quizás ayude también a avanzar en buscar una solución, que es lo que todos queremos al respecto. Muy bien, me parece bien la reunión en conjunto. Yo creo que sumar fuerza al respecto también para dar una señal. Sobre temas varios, ¿algún diputado, diputada que quiera hacer uso de la palabra? Presidente, no, sobre el punto, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Tomás, que podemos hacer una sesión en conjunto y me parecería muy bueno quizás hacerlo después de que tengamos esta reunión con ANID. Ahora, lo que sí, quizás, no sé si él lo planteó o no, pero yo creo que esta sesión específica con la ANID, yo creo que sería bueno que nosotros fuéramos con los antecedentes que nos hacen llegar los becarios para nosotros defender estos antecedentes y que no se transforme en el fondo en una sesión más como la que hemos tenido, sino que sea más bien una mesa de trabajo de resolución de problemas que nos hayan presentado caso a caso, porque por lo demás, y recuerdo, esta era la primera de las mesas de trabajo que íbamos a tener según me acuerdo, Tomás, ahí corrígeme. Sí, gracias, presidente. Correcto, muy de acuerdo con lo que plantea. Bien, ¿alguien más sobre algún vario? Diputado Toa. Gracias, presidente. De acuerdo con esa reunión conjunta con la Comisión del Senado, solo que tengamos claro que esa reunión en el fondo es un grupo de trabajo, ya que las comisiones conjuntas, no entiendo, Soledad, que no tienen existencia legal. Entonces, es una reunión de trabajo y no para tomar acuerdos. Muy bien. Efectivamente. Bien. Si no hay más temas varios, yo no sé, Soledad, respecto de la renuncia presentada, ¿hay que fijar para la próxima sesión la votación? ¿Cómo es el sistema? Presidente, el reglamento dispone que en la próxima sesión ordinaria se vota su renuncia y a la sesión siguiente se tendría que elegir un nuevo presidente. La comisión podría acordar un procedimiento distinto o más abreviado si hubiera unanimidad para ello. Ya, no, está bien, entonces hacemos como dicta el reglamento. Bien, en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada vía telemática con el objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado de moción de la diputada señora Claudia Mix, los diputados señores Gabriel Asensio, Juan Luis Castro, Patricio Rosas, Jaime Toá, Francisco Undurraga y Daniel Verdesi, que regula la presencia de antibióticos en carnes destinadas al consumo humano, boletín 12.353-11 en primer trámite constitucional. Para tales efectos, escucharemos la opinión de los siguientes invitados. Yo no sé, ¿Soledad, están todos confirmados? Sí, presidente. Están, ya, en orden de la tabla, vamos a recibir a la directora ejecutiva de Oceana Chile, señora Lisbeth van der Meer. La acompaña el director de campañas de pesquería, señor César Astete. Esos son los primeros invitados, ¿no es cierto? También está don Francisco Chávez conectado, ya está. Ya, don Francisco Chávez, profesor asistente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, doctor en microbiología. Le damos la palabra para exponer, ¿no es cierto?, a la directora ejecutiva, señora Lisbeth, ¿no es cierto?, de Oceana Chile. Muchas gracias por la invitación a todos los diputados y diputadas. Voy a compartir pantalla porque tengo una pequeña presentación. No veo la presentación. Espérenme. Ahí está autorizada para compartir. Ya, espérenme un poquito, que no sé. Ahí está. Ya. Pueden ver bien la presentación, ¿cierto? Sí. Sí. Correctamente. Ya, muchas gracias. Bueno, antes que nada, referirme a que nosotros vamos a exponer solo sobre el uso de antibióticos en la salmonicultura. Yo soy médico veterinario, así que algo sé de esto.
Esta presentación entonces va a componer de 3 puntos. Uno es el contexto, para que ustedes y para que todos entendamos por qué se está usando y cómo llegamos a este punto a utilizar antibióticos en la salmonicultura, el uso de antibióticos en la acuicultura y también las causas de resistencias bacterianas que se asocian a este uso de antibióticos. Entonces, el contexto, como todos sabemos, esta es una especie exótica, es endémica de Canadá, de Noruega, de muchos otros países, pero es exótica para Chile. Ellos hacen el ciclo, se van en los ríos, desovan, después vuelven al mar para engordar y a veces hacen dos veces este ciclo y luego mueren. Y en otros países hay depredadores que controlan no solo las enfermedades que pueden existir porque tienen la capacidad de hacer un control de estas especies. Sin embargo, en Chile no tenemos depredadores topes para hacer esto. Entonces, lo que hacemos nosotros es simular ese mismo ciclo que se hace de forma natural y por ende es en la fase de engorda, que es ya la última fase donde se usa la mayor cantidad de antibióticos para su producción. Entonces ahora vamos a hablar de el uso de antibióticos en la acuicultura y cuánto se está usando y cómo se está usando. Este es un gráfico de cómo el antibiótico llega al medio ambiente. Lo primero que pasa es que los antibióticos a los salmones se le administran en el alimento, en los pellets. Luego este medicamento pasa, se lo comen los salmones y cierta parte de este medicamento no se lo comen. Entonces cae al medio ambiente y después por la feca también hay antibiótico que en el medio marino es que viene a alterar toda la parte de los sedimentos y también entra en contacto con la otra fauna que existe, con la fauna natural. ¿Qué pasa aquí? Al administrar los antibióticos en el mundo natural, por ejemplo, existen hasta 5.000 bacterias distintas y lo que empieza a hacer el gran uso de antibióticos es que empieza a seleccionar bacterias, o sea, las más fuertes van a sobrevivir y van a estar expuestas a este constante uso de antibióticos, que después les voy a explicar que hoy día es el florfenicol, y se van a hacer resistentes. Eventualmente, esto puede llegar al humano y es la forma como los antibióticos en el uso de la salmonicultura podrían llegar a los humanos. Este es un paper de Felipe Cabello, que es un doctor que está hoy día en la Universidad de Nueva York y que ha sido uno de los grandes exponentes de este tema. Acá tenemos el uso total de antibióticos. El uso total de antibióticos en Chile desde el año 2007. Como ustedes ven, desde el año 2007, que fue la crisis de Lisa, donde hubo una gran mortalidad, esa mortalidad fue por un virus. Pero después empezó a surgir otras enfermedades que eran bacterianas y ahí empieza a subir el uso de antibióticos hasta llegar, hoy día estamos de nuevo a estos récords que son casi 600 toneladas. 600 toneladas son 600.000 kilos de antibióticos que se están usando para producir hasta 900.000 toneladas, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Entonces, lo que ha pasado es que el índice de uso por salmón efectivamente ha bajado. O sea, yo para producir 1 kilo de salmón, hoy día necesito menos antibiótico, pero como tenemos más producción, el número total de antibióticos que estamos usando es mayor. Estamos hablando de grandes cantidades, o sea, 600.000 toneladas en el año 2018. Estos son los antibióticos que se utilizaban anteriormente, o sea, estamos hablando del entre el 2005 y el 2016.
Como ven, aquí ya la oxitetraciclina, que es una de los antibióticos que usa el humano, empieza a disminuir, las quinolonas también empiezan a disminuir, pero el florfenicol, que es un pariente cercano del cloranfenicol, que lo usan los humanos, este empieza a aumentar mucho. ¿Qué está pasando? Esta es la gama de antibióticos que hoy día tenemos disponibles para el ser humano y para los antibióticos para el uso de veterinarios. Hoy día cada día se están produciendo menos antibióticos porque no es rentable para los laboratorios. Entonces, de a poco hemos generado resistencia en el medio ambiente y en los salmones para muchos antibióticos. O sea, la oxitetraciclina ya presenta resistencia, la eritromicina también, el ácido oxalimínico también. Entonces, hoy día ya tenemos resistencia a algunas drogas y la última que nos queda es casi el floranfenicol. Por eso nosotros alertamos del gran uso sobre esto. Ahora yo creo que ser muy clara y justa con la industria salmonera. El salmón que llega a la mesa de un consumidor estadounidense o chileno no tiene antibióticos. ¿Por qué? Porque pasa por un periodo de resguardo. Entonces este periodo de resguardo son el periodo que se necesita para que el pez elimine la cantidad de antibióticos en su cuerpo. Ahora, los salmones que están escapados y los salmones que los capturan por ahí, no se sabe bien cuál es el proceso que llevan, ¿cierto? Pero hay que decir que existen protocolos bastante estrictos, sobre todo para la exportación, que pasan por testeos en laboratorios dedicados específicos para esto, para que no tengan trazas y salgan solo con mínimas trazas de antibióticos. Entonces, ¿cuáles son las resistencias? ¿Cuáles son las causas del uso de antibióticos que están produciendo resistencia? Nosotros en Oceana, lo que hemos hecho hace mucho tiempo es que desde el año 2014 hemos solicitado la información desagregada sobre la cantidad de antibióticos que están usando las empresas. Porque tener el total nos sirve para saber cuánto antibiótico en total se está utilizando, pero nosotros lo que queremos saber es por empresa cuánto se está usando. Y esto es porque hay empresas que para producir el mismo volumen pueden llegar a utilizar hasta 1000 veces más antibióticos. O sea, hay un descontrol un poco ahí porque hay empresas que usan más que otras. Este ranking lo que ha generado es que todas quieren estar en el lado de las empresas que menos antibiótico usan. Para ellos no es bueno que los que están invirtiendo en ellos sepan que están usando mucha cantidad de antibióticos. Sin embargo, a nosotros la información siempre nos llega con un desfase de por lo menos 2 o 3 años, porque aunque esta información es pública, entregada al Cernapesca, Cernapesca no puede otorgarnos la información inmediatamente porque hay siempre empresas que se oponen. Generalmente en promedio hay 5 empresas que siempre se han opuesto a la entrega de información el mismo año y por ende tenemos esta información desfasada que después claramente no sirve tanto, pero la importancia de la transparencia sobre estos químicos es sumamente importante porque esto tiene que ver, y esto lo ha dicho la Corte de Apelaciones, con información crítica para el consumidor. Entonces, ¿por qué es tan importante la información sobre el uso de antibióticos? Bueno, porque los antibióticos tienen un bajo costo, no es un gasto considerable, digamos, si es que yo le echo más o menos antibióticos cuando están enfermos. Hay que aclarar que los salmones necesitan una receta veterinaria para poder administrar los antibióticos. Sin embargo, yo como veterinaria puedo dar una receta si cualquier animal está enfermo, ¿cierto? Y hoy día, si yo voy a testear cualquier salmón, efectivamente tienen SRS, que es una enfermedad bacteriana que se ha vuelto casi endémica. No hemos podido encontrar una vacuna para frenar esto. Hace 15 años que se está tratando de buscar la vacuna, no se ha logrado. Entonces, la única solución para que el pez llegue a peso final es administrarle antibiótico.
Esto lo que está causando es resistencia bacteriana en el medio ambiente. Esto ya se ha comprobado que el florfenicol, que es el 80% de todo el antibiótico que se usa en la acuicultura, es uno solo, es el florfenicol, no hay otro. Y el problema va a ser cuando se genere la resistencia al florfenicol, qué es lo que se va a usar. Esto también puede generar, por el extensivo uso, estamos hablando de 30 años de un gran uso de antibióticos dentro del ecosistema, de la aparición de superbacterias que efectivamente después pueden llegar al hombre y nosotros no lo vamos a poder tratar porque estas bacterias van a estar resistentes a la oxitetraciclina, al florfenicol y a todos los antibióticos que mencioné antes. ¿Y por qué es importante la transparencia para este tema? Es porque así podemos fiscalizar al fiscalizador, podemos aumentar la competitividad entre las empresas y podemos también hacer una mejora global del manejo. El problema es que hoy día hay una alta biomasa y esto está generando no solo enfermedades bacterianas, casi un endemismo, ¿cierto? Que es casi imposible erradicar esta enfermedad, sino que también hay grandes brotes de piojos, que también hay resistencia a los antiparasitarios y también, a lo mejor si no es el SRS, que es hoy día la enfermedad prevalente, van a ser otras enfermedades. Y también aquí hay algo muy importante, que es la elección del consumidor. El consumidor tiene que saber si, como ustedes están regulando hoy día, si la carne que está consumiendo efectivamente tuvo en algún momento contacto con antibióticos o no. Ahora, en Chile se ha tratado de hacer certificaciones. El mayor problema que ha pasado con esto es que las certificaciones están provocando que las salmoneras se vayan a lugares prístinos, donde no hay enfermedades, pero eso no significa que ellos están haciendo un buen manejo, sino que están utilizando otros ecosistemas mucho más puros, como son los de Magallanes, para bajar su índice de consumo de antibióticos. Entonces, lo que hay que pedir es que efectivamente haya un manejo efectivo del uso de antibióticos. Han existido una serie de regulaciones por parte de Subpesca para disminuir el uso de antibióticos, como por ejemplo, que si yo hoy día tengo muchas enfermedades y mucho uso de antibióticos, el otro año no puedo sembrar tantos salmones. Sin embargo, hay muchas empresas que, por ejemplo, han mentido en la mortalidad que reportan. Entonces, hoy día esa información no sabemos cuán fidedigna es la sistematización de los datos de Cernapesca para la toma de decisiones. Bueno, y eso era bien rápido lo que les quería contar por parte de la carne del salmón. Yo sé que ustedes están regulando otras carnes, pero esta es bien particular porque efectivamente el cultivo se hace 100% en Chile y hoy día no tenemos una categoría por empresa más que la que damos nosotros, que está muy desfasada. Y efectivamente hemos pasado por muchas cortes y la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones estiman que estos datos deben ser públicos. Muchas gracias, diputados. Muy bien, no sé si hay otra presentación más. Don Pablo Chávez o presidente, no sé si Sí, don Pablo Chávez. o César Astete a lo mejor quiere agregar algo. Ya, igual yo no sé si está presente por parte del ministerio, no lo leí en la minuta, aparecía don Gonzalo Caracholi del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento. No sé si estaba presente o no, pero... Estoy presente, diputado. Ya, disculpe, señor Gonzalo, pero no lo había nombrado, pero estaba en la minuta, así que me excuso. Vamos entonces a conocer la presentación de don Pablo Chávez. ¿Está por ahí, don Pablo? Sí, acá. Ya, perfecto. Le damos la palabra. ¿Ven la diapositiva? Sí, se ve correctamente. Ya. Bueno, muchísimas gracias primero a toda la Cámara de Diputados y Diputados, y particularmente a esta Comisión de Ciencia y Tecnología por la invitación, digamos.
Mi nombre es Francisco Chávez, yo soy profesor asistente del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, digamos, y solo voy a poner una diapositiva de por qué creo que me han invitado acá, digamos. Durante toda mi vida académica, digamos, me he dedicado al estudio de los patógenos microbianos, digamos, particularmente tratando de responder dos preguntas que son sencillas de hacer, pero son muy difíciles de contestar, ¿cierto? Es cómo los patógenos nos causan daño y cómo nos defendemos, ¿cierto?, del daño que nos causan estos patógenos, digamos. No voy a entrar en muchos detalles, digamos, pero particularmente he estudiado patógenos que hoy día son de una gran relevancia, no solamente para los humanos, digamos, como pueden ser Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumonia, sino que también incluso patógenos de peces, digamos, como es incluso la Pichirichia salmones, digamos, que acaban de hablar ahora, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la acuicultura. La única salvedad es que para responder esas preguntas, digamos, yo no utilizo los clásicos modelos murinos que utilizamos muchos científicos, sino que utilizo estos modelos pioneros, digamos, no me gusta llamarlos simples, digamos, que son esta ameba que se llama Dictyostelium discoideum, este nemátodo, digamos, y este pez que me permiten de alguna forma no tener que usar tantos animales mamíferos, digamos, y poder contestar realmente estas preguntas que se pueden contestar en estos modelos, digamos. Entonces, volviendo al tema, yo quiero hacer unas pocas diapositivas introductorias del problema de los antibióticos, digamos, y la historia de los antibióticos para que podamos entender bien cuál es el problema que estamos teniendo actualmente, digamos. Fíjense de que esta gráfica muestra de qué moríamos los humanos o qué hemos muerto los humanos en los últimos 100 años de nuestra humanidad, digamos. Y fíjense que hay un quiebre claramente, si se fijan, tanto en mujeres como hombres, que hasta los años 40 moríamos de infecciones microbianas, digamos. Sí, moríamos de tuberculosis, de neumonía y de otras enfermedades infecciosas, digamos, que en algunos casos llegan a ser pandémicas y hemos sufrido, digamos, millones de muertes, digamos, por esta enfermedad. Sin embargo, eso cambió radicalmente en los años 40, en los años 50, básicamente por la introducción de dos grandes hitos en la microbiología y la inmunología, ¿cierto? Uno, el uso de los antibióticos, y el otro, el uso de las vacunas, digamos. Eso, fíjense que yo siempre ilustro en mis clases, digamos, que esto era un gran problema antes, digamos. Si antes moríamos realmente de alguna infección común que hoy día podemos tratar sencillamente incluso con un antibiótico que puede ser tópico, como es el caso de, incluso cuando ilustro en mis clases, Charles Darwin, que perdió 3 de sus hijos por enfermedades asociadas con Streptococcus pyogenes, digamos, que es un microorganismo que es muy recurrente, digamos, en las infecciones que tenemos producto de granos o cortadas, etcétera, digamos, y sin embargo, fíjense a qué niveles podíamos llegar en esa época, digamos, cuando no teníamos, digamos, el uso de los antibióticos. Esto claramente cambió, como ustedes conocen, digamos, con el descubrimiento de la penicilina, digamos, y fíjense que aquí hay un gran hito, digamos, que la penicilina, no sé si muchos no lo conocen, digamos, durante la Primera Guerra Mundial murieron más personas producto de infecciones microbianas que producto de heridas de guerra, digamos. Es decir, realmente tener un herido en la Primera Guerra Mundial era un problema, digamos, porque realmente traía consigo, digamos, infecciones y otros problemas que causaban muchas más muertes que las mismas balas, digamos. Entonces, eso cambió radicalmente en la Segunda Guerra Mundial, y es por eso que se le llamó la droga milagrosa, digamos, que ayudó, digamos, en la guerra, porque precisamente pudieron muchos de los aliados, digamos, particularmente todos los estadounidenses y canadienses, digamos, que desembarcaron en Normandía, no sé si muchos lo conocen, digamos, todos aterrizaron, digamos, o desembarcaron con un bulbo de penicilina, digamos, un hito realmente que fue algo esencial en la historia de la humanidad, digamos, y en la historia de los antibióticos, es decir, la producción en masa que hubo en solo 4 años. Fíjense que los antibióticos fueron introducidos en 1941 y en 1944 ya en la Guerra Mundial se estaban utilizando de forma relativamente masiva, digamos, gracias a la producción en masa, digamos, que se realizó en los Estados Unidos. Ahora, esto causó también un gran problema, porque una vez terminada la guerra, y ustedes conocen que uno de los grandes problemas que tienen los antibióticos es que no siempre estamos con infecciones, sino siempre recurrimos al uso de antibióticos para una determinada, no es una aspirina, no es una insulina, no es un medicamento que necesitamos a diario, digamos, y de alguna forma aquí es donde viene el gran hito, digamos, que cambia toda la industria química, digamos, y toda la industria farmacéutica con respecto a los antibióticos, y es el desarrollo de Pfizer de productos que con bajas dosis de antibióticos encontraban que aumentaban la producción de biomasa animal, digamos, un descubrimiento que realmente fue sensacional en esa época, digamos, y fíjense que tardamos muchísimos años
en darnos cuenta, en tener una explicación, digamos, por qué este fenómeno de cuando utilizamos bajas dosis de antibióticos. Y voy a hacer énfasis en las bajas dosis de antibióticos, porque estas no son dosis de antibióticos para hacer un tratamiento para evitar una infección microbiana, sino que son bajas dosis que hoy día, después de precisamente el gran problema que tenemos con los antibióticos, hoy día recién sabemos, y con la próxima diapositiva lo voy a explicar, digamos, cuál es el problema que tenemos con eso. Y fíjense que esto nos ha traído un gran problema hoy día. Yo no sé si muchos conocen que hoy día el 70% de los antibióticos que se producen en el mundo no son consumidos por los humanos, son consumidos por los animales, digamos, ya sea para tratamientos preventivos, para tratamientos preventivos que no debieran existir, digamos, tratamientos curativos o incluso para estos malos hábitos, digamos, de utilizar para el aumento de la producción animal, digamos. Entonces, fíjense que tardamos muchísimos años en darnos cuenta por qué ocurría eso, por qué cuando damos dosis bajas de antibióticos en los primeros meses del nacer de animales, mamíferos, digamos, esto tiene consecuencias metabólicas que pueden ser tardías, digamos, consecuencias que para muchos casos, particularmente para la industria, en este caso para la industria de producción animal, era un beneficio porque causaba obesidad en estos animales, es decir, un aumento de la producción de masa producto de tomar antibióticos en las bajas dosis en los primeros años al nacer. Esto, créanme que es uno de los grandes problemas que hemos tenido hoy día con el problema de la resistencia a los antibióticos, digamos. Es decir, hoy día conocemos que este cambio que ocurre en los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, digamos, no solamente puede causar obesidad, sino que fíjense toda la cantidad de enfermedades inflamatorias que de alguna forma están relacionadas con una disbiosis o una alteración de los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Ahora, ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Si estamos hablando de un proyecto de ley que tiene que ver, digamos, con el uso de antibióticos en producción animal, digamos. Bueno, esto realmente vamos a abordarlo, digamos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque realmente el problema tenemos que abordarlo desde un punto de vista multidisciplinario, digamos. Y sí, el problema, y algo que quiero hacer énfasis en esta presentación, es que el problema de la resistencia a antibióticos no es un problema futuro, no es un problema que nos va a pasar, es un problema que estamos enfrentando ahora. Y les voy a poner algunos ejemplos. Fíjense que incluso los estimados que se calculan, digamos, para el año 2050, es que más personas van a morir de una enfermedad que hoy día tenemos un antibiótico para poderla solucionar y que sin embargo en el 2050 no vamos a tener estas armas para poder destruir estos microorganismos. Y fíjense que aquí les voy a poner dos ejemplos para que vean por qué es importante este tema de la resistencia a los antibióticos. Este es Klebsiella pneumoniae, es una cepa resistente a un antibiótico que se llama carbapenem, y fíjense que hoy día esto está considerado una epidemia en Europa, una epidemia que se está transmitiendo a través de los hospitales, digamos, por infecciones intrahospitalarias, digamos, y que Chile, como ven aquí a la derecha, no está exento de este problema, digamos. El primer caso lo fue reportado en el 2012, digamos, por el Instituto de Salud Pública, digamos, y fíjense que, bueno, aquí no se ve muy bien, digamos, en la diapositiva, pero fíjense que es resistente a todos menos a un antibiótico, a la colicina. Es decir, se nos van quedando todas las armas, nos estamos quedando sin armas, digamos, para combatir a estos microorganismos. Pero fíjense que el otro ejemplo es mucho más complicado, porque estamos hablando de un microorganismo que normalmente podemos tener incluso un microorganismo que puede ser comensal en nuestro cuerpo, y sin embargo, por problemas precisamente que estamos teniendo con la resistencia a antibióticos, han creado nuevas variantes que no solamente tienen un problema muy grave de virulencia, sino que también de resistencia a los antibióticos. Y este es el caso, yo no sé si ustedes conocieron, digamos, en el año 2011, que en Alemania hubo un brote de una Escherichia coli enteromorrágica, digamos, que causó muchísimos problemas, de hecho, causó una gran trifulca diplomática, digamos, entre Alemania y España, digamos, y fíjense que esta cepa alemana tiene varias características que son muy relevantes. Una es que es una Escherichia coli que pudiera parecer normal, sin embargo, tiene un fago que produce la toxina chica, que es una toxina que es producida por otro microorganismo que se llama Shigella y que permite colonizar entonces el epitelio y causar un daño como antes no pudiera causar ese Escherichia coli. Y adicionalmente a eso, presenta un plásmido que tiene resistencia a múltiples antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo este microorganismo y esta resistencia puede causar un daño que antes no podía causar, sino que tiene el potencial de movilizar estos elementos genéticos móviles para los microorganismos que entonces tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, con estos dos ejemplos quiero ilustrarle cómo lo que los científicos decimos resistoma,
Es decir, es todo el conjunto de genes que apuntan a la resistencia a antibióticos. El viruloma, que son todos estos factores de virulencia que le permiten, por ejemplo, a hoy día una Klebsiella colonizar no solamente un órgano respiratorio, sino que incluso otros órganos, digamos. Y el moviloma, que es esta capacidad que tienen los microorganismos de pasar esa información, ese es el gran problema que tenemos con la resistencia a los antibióticos. Entonces, ¿cuál es la situación en Chile, por ejemplo? Uno de los problemas que tenemos con la situación en Chile, particularmente con este microorganismo, y esto es un estudio de colegas míos de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, existe lamentablemente muy poco información muy limitada de cuáles son los microorganismos resistentes a los antibióticos que están presentes en los animales que estamos produciendo y incluso en nuestros animales de compañía, digamos, que es algo que tenemos que también llamar la atención. Y fíjense que los resultados de este trabajo apuntan a que la alta diversidad de cepas que están teniendo este clon resistente a chiga, digamos, y que tiene potencial, como habíamos visto, de ser resistente a antibióticos, puede ser un riesgo para la salud pública, y que están presentes en los animales, entonces, que estamos produciendo para nuestro consumo. Entonces, con esto quiero terminar, digamos, es un concepto que yo creo que no es primera vez que ustedes ven en esta cámara, digamos, es el concepto de una salud. ¿Qué quiero decir con este concepto de una salud? No podemos ver las enfermedades infecciosas solamente desde el punto de vista de la salud humana o de la salud de los peces o de la salud del ganado. No, tenemos que verla como una sola salud, porque el problema que podamos tener en la producción de peces puede impactar en los problemas que podamos tener en la salud humana, los problemas que podamos tener en el consumo y en cómo producimos nuestros animales de ganado también tiene que ver, digamos, en el problema que podamos tener con la resistencia a los antibióticos, digamos. Entonces, con esto quiero terminar. Fíjense que hay una iniciativa que se llama el Global Antimicrobial Resistance Surveillance System, que se llama GLASS, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, y fíjense que Chile nunca se ha enrolado en esta iniciativa, digamos. Yo creo que una de las cosas que quizás podemos apuntar con este proyecto de ley es que Chile tiene que formar parte de esta iniciativa, digamos, que de alguna forma es un monitoreo y un surveillance, digamos, como se dice en inglés, del tema de la resistencia a los antibióticos. Y entonces, para terminar, y relacionado con el proyecto de ley, las observaciones que yo le hago, yo creo que primero que todo, yo celebro la iniciativa, digamos, de los parlamentarios y parlamentarias que tocan este tema, porque es un tema que estamos viviendo hoy día una pandemia, estamos viviendo un problema microbiano serio, digamos, con otras características de un problema viral. Pero fíjense que tiene muchas similitudes, porque esta enfermedad que estamos teniendo ahora con el coronavirus, la adquirimos por zoonosis, la adquirimos por transferencia desde los animales. Entonces, lo que está pasando en los animales tiene que alertarnos, porque mientras más temprano sepamos lo que está pasando en nuestros animales, vamos también entonces a tener un impacto mayor de lo que pudiera pasarnos a futuro en los humanos, digamos. Entonces, particularmente relacionada con el proyecto de ley, yo creo que es una iniciativa que es loable, digamos, y que apunta sin embargo, yo creo que debo enfatizar algunas cosas. Primero, yo creo que el control de la normativa del contenido de los antibióticos en las carnes faenadas por sí solo no es un aspecto muy fundamental del problema. Yo creo que la presencia en la carne de bacterias resistentes a antibióticos, como de genes de resistencia a antibióticos, yo creo que es el principal motivo, digamos, que debería perseguir este proyecto de ley. Y la cantidad de antibióticos que, por supuesto, utilizó el productor. Es decir, más que el producto, es cómo se obtuvo ese producto. ¿Cuánto antibiótico no se utilizó en la producción de ese animal? Porque, como bien dijeron anteriormente, incluso los productores animales tienen protocolos para precisamente que su carne al final no tenga antibióticos presentes en la misma, digamos. Entonces, el control de la normativa debe apuntar a la cantidad de antibióticos que recibió el animal de donde proviene la carne durante toda su crianza, y la cantidad de antibióticos que está presente en el producto podría incluso no ser, como hemos dicho, indicativa del real problema que pueda tener el uso de los antibióticos en este animal. Y entonces, finalmente, creo que la estrategia de una salud, es decir, el uso de antibióticos y la vigilancia y el monitoreo de la emergencia de bacterias resistentes a antibióticos debería ser una estrategia unificada a nivel nacional. Está implantada por el ISP para el seguimiento de hospitales, sin embargo, yo creo que ese mismo seguimiento debería hacerse para la producción de animal, ya sea en la acuicultura como en la ganadería, digamos. Y ojalá que estuviese esto coordinado con diferentes ministerios, como el Ministerio de Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Ciencia y Tecnología, y los organismos del Estado, como pudieran ser el Instituto de Salud Pública, Cernapesca y el Servicio Agrícola Ganadera, digamos. También otro aspecto que es importante,
y que ojalá que pueda hacer énfasis la ley, es que los antibióticos llamados gold standard, esos antibióticos que son el último recurso que nos quedan, ojalá dejarlos para uso exclusivo en humanos y que no sean utilizados en animales, digamos. Entonces, y por último, digamos, yo recomiendo cambiar el estatus de Chile en esta iniciativa, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, para que de alguna forma podamos tener este seguimiento, ¿cierto? Y esta vigilancia de monitoreo de los microorganismos resistentes a los antibióticos. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la presentación. No tenemos más presentaciones, ¿no es cierto, Soledad? No, presidente. Ya, se ofrece la palabra. Veo al diputado Castro levantando la mano para la palabra. No sé si alguien más, si tuve Soledad, para dejarlo ahí pendiente. Diputado Castro. El diputado Toá también. Gracias, señor presidente. Yo creo que sí, los expositores un poco han sido reiterativos justamente en algunas cosas que hay que dejarlas muy claro. Yo creo que el que nos fijemos, este proyecto nos ayuda mucho para ver la problemática existente y ha ido variando, porque efectivamente, como lo han dicho muchos expositores, Cernapesca, el SAC, los expositores acá presentes, si uno se fija en la carne, con lo que bien decía la colega, con el periodo de resguardo, es muy difícil que nosotros encontremos trazas de antibióticos en un producto que está estandarizado su producción. O sea, si no es un producto, digámosle, hecho en la granja, la rápida, es muy difícil que nosotros encontremos. Ahora sí, yo creo que nos ha iluminado en cuanto a cosas que sí podemos hacer de manera legislativa, que obviamente van a permitirle a las entidades estatales y a las entidades de la sociedad civil estar un poco más atentas, y yo estoy hablando en el fondo de que se especifiquen cuánto efectivamente se le han dado a los peces. Estoy hablando ahora solamente de peces, cuánto se le ha dado a los peces, cuánto se le ha dado en cada etapa de crecimiento a los peces y dónde se le ha dado a los peces, porque nosotros podemos, y efectivamente no sé cuál de los dos expositores lo dijo, pero si nosotros nos preocupamos solamente de la cantidad de antibióticos que se le ha dado, claro, vamos a tener después pisciculturas que se van a ir a zonas más prístinas, donde efectivamente van a haber menos cantidad de contaminación y por lo tanto van a hacer menos uso de antibióticos, pero vamos a estar contaminando lugares que van a estar en el fondo más libres de esto, y vamos a estar siendo más complicado el remedio que la enfermedad. Entonces, por un lado, creo yo que deberíamos, y ojalá la secretaria me vaya siguiendo para que sean temas que los vayamos tomando. Uno es efectivamente saber cuánto se le está dando, dónde se le está dando, en qué etapa de reducción se le está dando, y por otro lado también la necesidad de que nuestra ley contemple el monitoreo ambiental. Más que el monitoreo del individuo propiamente tal, es el monitoreo ambiental el que nosotros deberíamos en el fondo resguardar. Y ahí me enlazo con lo que estipulaba el doctor Pablo Chávez, que quizás más que preocuparse de poner este pez tiene o no tiene, por ejemplo, antibióticos, nosotros deberíamos preocuparnos en decir, este animal tuvo ciertas consideraciones para el menor uso de antibióticos, el menor uso de promotores de crecimiento, por ejemplo. Y de esa forma tampoco generar una histeria colectiva, porque recordemos algo, como lo han dicho también otros expositores acá, nuestro país en general es un país que no vende cosas con antibióticos. O sea, nuestro país no se caracteriza por tener una mala generación de proteína animal, y eso es importante decirlo. Es más, me gustaría hacer algunas aclaraciones. El uso exclusivo de ciertos antibióticos ya está estipulado, o sea, eso para el segundo expositor. O sea, existen antibióticos que no son dados en medicina humana. El primer antibiótico, no es cloranfenicol, el que estipuló la doctora, se ocupa solamente en medicina animal, y por lo tanto yo creo que lo que pasó alguna vez, creo que lo comenté con la anisakiasis, cuando se dijo que la merluza tenía parásitos, nadie consumió nunca más merluza, y la verdad es que eso se da en el músculo solamente, no se daba, qué sé yo, o en la víscera, no se da en los músculos. Entonces hay que ser súper juicioso, creo yo, con esto. Yo creo que me quedaría más bien con esas dos cosas. Número uno, por otra cosa también importante decir, cuando el segundo expositor nos dice, oiga, se ocupa en las primeras etapas de la vida,
es lo mismo que se hablaba que con los pollos broiler. El pollo broiler no puede recibir, qué sé yo, no podría recibir en ningún caso, por ejemplo, disculpe que me alargue un poco, presidente, pero necesito un poco ordenar las ideas y para tenerlas todas para poder legislar bien. Cuando hablábamos del pollo del broiler, el broiler se hace en 50 y tantos días, o sea, es imposible, por ejemplo, que se le entreguen hormonas de crecimiento, como se tenía en el ambiente o se hablaba mucho anteriormente. Yo creo que aquí hay dos ideas muy claras, que es uno, legislar en cuanto al tipo de producción, si ha sido un tipo de producción responsable con el medio ambiente, responsable con el consumo humano, y número también, y segundo, la obligatoriedad de entregar a las autoridades y hacerlo mucho más expedito la cantidad de alimento que se ha comprado con antibióticos, porque esa es la forma de darle antibióticos a los animales de abasto, es a través de la comida, a través de esas cosas. Es muy raro que uno le dé un antibiótico de forma inyectable si no es para tratar una patología específica, y para eso existe el periodo de resguardo, que me acuerdo el doctor Atman y muchos otros en el fondo trabajaron en esto durante muchos años, y Chile es uno de los países que se reconoce como de los buenos países en buenas prácticas de producción, buenas prácticas de manejo. Entonces me quedo con esas dos ideas para irlas trabajando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castro. Le entrego la palabra al diputado Jaime Toá. Gracias, presidente. Saludar a los expositores y a las importantes presentaciones que han hecho. Yo me quería centrar en un tema que quiero tener la seguridad de comprenderlo bien, porque de eso depende en gran medida la dirección que queramos darle a este proyecto de ley. Yo no sé si entiendo bien cuando se dice que la no presencia de antibióticos en la carne de salmón, por poner un ejemplo concreto, que tenemos evidencias que Senapesca realiza controles que tienden razonablemente a asegurar eso no garantiza que en esa carne existan trazas de bacterias resistentes que se desarrollaron como consecuencia, ya sea en el ambiente o en los propios animales, fruto de un uso excesivo o innecesario de antibióticos en sus etapas de desarrollo. Porque, al menos para mí, el entender bien claramente eso es un elemento fundamental, porque si estamos preocupados de que no haya antibióticos en la carne, pero eso no es garantía de la existencia de otros patógenos, en este caso de bacterias resistentes a los antibióticos, estamos en un problema de otro origen y de otra naturaleza. Eso, presidente, muchas gracias. Bien, ¿algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguna consulta? Bien, cedemos la palabra a los invitados para que puedan responder a las consultas de ambos diputados. No sé si el diputado Castro es que lo veo muy lejos de acá. No. Yo estoy conforme con las exposiciones y estoy lejos porque efectivamente estoy sentado al final, pero muy pendiente, señor presidente. Estaba levantando la mano para una pregunta, ¿no? No estaba. Era un poco la pelada, quizás que se me veía con... No, está muy bueno. No sé si quiere comenzar Lisbeth, digamos. Sí, le entrego la palabra a Lisbeth para que pueda responder y después a Francisco. Bueno, con respecto tengo la pregunta del diputado Toá. Hay dos formas de que las bacterias resistentes lleguen al humano desde la salmonicultura. Una es efectivamente la manipulación. O sea, yo estoy en este ecosistema
y los sedimentos presentan bacterias que eventualmente están en el agua y este es un medio abierto, entonces no es algo que esté contenido. Entonces la selección de bacterias se ha hecho en el medio natural. Efectivamente, los manipuladores, la gente que vive, pesca alrededor de esta zona, eventualmente pueden tener contacto con una bacteria que presenta resistencia. Ahora, en la carne es un poco más difícil, diría yo, pero yo creo que a lo mejor ahí el doctor Chávez me puede apoyar un poco, porque pasan por procesos de congelamiento. Entonces, para que una bacteria resista esos procesos que son de un shock de congelamiento, estoy hablando solamente del salmón acá, me parece que sería un poco más difícil que efectivamente llegara la bacteria. Ahora, si viene el salmón que está pescado y no pasa por ningún proceso, ninguna planta de proceso en donde hay un proceso de congelamiento, efectivamente ahí también las bacterias pueden pasar directamente a las personas. Y ese es el mayor miedo, digamos, que tenemos de este gran uso que ya ha persistido por más de 40 años en la salmonicultura. No estamos hablando que sea algo que sea de hoy día, de una emergencia, que es una bacteria que salió espontáneamente muy rápido, no, esto es un proceso que ha llevado más de 40 años y efectivamente ha habido una selección ahí de bacterias. Con respecto, bueno, esa es la pregunta como que tengo en la cabeza, no me acuerdo si hubo otra. Sí, yo tengo dos comentarios. Uno, el diputado Castro, digamos, yo coincido, digamos, en las observaciones que hizo el diputado Castro, digamos. Solo mencionar que de alguna forma yo sí creo, digamos, que la legislación debería ser una sola, digamos. Es decir, ojalá incluso toda esta cuestión de incluso de la receta electrónica, yo no estoy muy inmiscuido, digamos, en estos asuntos, digamos. Pero me parece, por ejemplo, que todo el sistema que hay para la acuicultura, que es bien, porque claramente hay un problema mucho más grande, digamos, yo creo que debería ser extensivo a toda la producción animal, digamos. Yo creo que esas buenas prácticas, porque yo creo que igual la ganadería y la otra producción animal se van a enfrentar a las barreras que van a tener el mercado, digamos, y yo creo que irnos preparando a precisamente una certificación, digamos, de solamente uso inyectable de antibióticos o alguna forma que se sepa, digamos, que el antibiótico realmente no tiene una incidencia, digamos, en el medio ambiente o en otros aspectos. Yo creo que es importante, digamos. Así que a mí me gustaría que fuese, que no llevar por carriles separados, digamos, la acuicultura de la ganadería. Ojalá que seamos una sola salud, digamos, como de alguna forma expuse, digamos. Y en cuanto a lo que decía el diputado Toá, sí, aquí yo hice hincapié, digamos, en que las trazas de antibióticos pudieran ser un problema, o más bien un indicador del problema que tuvo la producción de esa carne durante su proceso. Pero a mí me interesa más el proceso, digamos, porque hoy día sabemos que podemos tener una carne que no está libre de antibióticos, sin embargo contribuyó al problema durante su producción, tal y como si no lo hubiera hecho. Entonces necesitamos de alguna forma resolver el problema de raíz. El problema es que si usamos antibióticos en la producción de forma excesiva, digamos, vamos a tener un impacto en la expansión de la resistencia a los antibióticos. Entonces, si bien hay microorganismos que son capaces de resistir todos los procesos, digamos, de hecho está la listeria, hay muchísimos microorganismos que son resistentes a todos los procesos de frío, y precisamente por eso es que son patógenos alimenticios, digamos, o que están presentes. Hay otro gran problema, que son los genes de resistencia. Si no podemos perder la perspectiva, el problema que pasa es que las bacterias son promiscuas, y las bacterias no solamente heredan, como nosotros verticalmente, una información genética, sino que las heredan también horizontalmente. Las adquieren por fagos, las adquieren por plásmidos, las adquieren por solamente adquirir incluso un fragmento de DNA, digamos. Y lo que sabemos es que si la resistencia a los antibióticos está presente en un determinado ambiente, en un determinado alimento, eso puede ser un grave problema, porque precisamente esos genes pueden de alguna forma traspasar, digamos, como los ejemplos que les puse, digamos. Es decir, yo les puse un ejemplo de una Escherichia coli que no debería estar causando ningún síndrome de ningún tipo, sin embargo, pescó una toxina
de otro microorganismo y genes de resistencia, y ahora puede ser un problema mundial, digamos. Eso nos puede pasar en la medida que más antibióticos usemos. Entonces, el problema es uno, es que yo creo que se usan muchos antibióticos en Chile, y no solo en la acuicultura, en la ganadería y en otros, si bien está mucho más regulado, los problemas son mucho menores, digamos, y uno ve las cifras del Servicio Agrícola Ganadero, igual son cifras grandes de antibióticos. Ojalá que podamos disminuir incluso esas cifras, que podamos tener esta certificación, como decía Oceana, es decir, si uno ofrece una certificación de que realmente el uso de los antibióticos que utilizó para la producción animal fue de acuerdo a buenas prácticas, yo creo que las empresas van a querer tener ese certificado, porque eso les va a garantizar mejores mercados, etcétera, digamos. Entonces, tratar de entender que la resistencia, el problema de la resistencia a los antibióticos, ojalá que los sistemas de vigilancia que se utilizan para la salud pública se puedan aplicar de alguna forma también en la producción animal, yo creo que sería un plus, digamos. Gracias, Francisco. No sé si hay otra consulta más. Sí, a mí me gustaría complementar un poco. O sea, yo ¿por qué me centro en la acuicultura? Porque la acuicultura efectivamente es donde uno más tiene reparos, porque efectivamente el antibiótico se va y no se produce una asimilación propia del organismo, que en el fondo es lo que busca un antibiótico, en el fondo estar dentro de un organismo, ser procesado por el organismo y después pasar, qué sé yo, a orina o fecas, pero en otras condiciones. Cuando estamos hablando de ganadería, la verdad es que el antibiótico es caro en ganadería. El antibiótico, lo que busca el productor en ganadería, ojalá no tener una vaca con antibióticos, porque eso obviamente son costos grandes. Ahí estamos hablando solamente de antibióticos inyectables, ahí no se les da ad libitum, no se les entrega como es en el caso de los peces. Por lo demás, una vaca que tenga mastitis, pensemos en una vaca que no vive 2 años para ser faenada, sino que vive un poco más, que es la vaca, qué sé yo, que produce leche, es una vaca que está fuera del sistema producto del antibiótico, porque en ninguna empresa van a aceptar leche con antibióticos, o sea, inmediatamente queda flagelado ese productor de leche. Entonces, yo entiendo a los doctores que miran desde el punto de vista del problema bacteriano, desde el problema en el fondo que no se genere más resistencia. Y por eso es que yo me trato de centrar en el fondo en las buenas prácticas de manejo, que ojalá eso también nos ayude a nosotros a generar un tipo de producción en quizás algunas áreas que son un poco más complejas. Los cerdos, la carne bovina, la aviar está bastante controlada. No así, por ejemplo, si nos vamos quizás a los conejos o quizás a los, no sé, a los ovinos. Ese tipo quizás sí puede ser un poco más complicado. Yo creo, e insisto, presidente, yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer aquí es, en el fondo, tratar de hacer una ley que hable de buenas prácticas de manejo en general, que hable de un productor que trabajó para trabajar con menos antibióticos, pero también consensuando, como lo decía muy bien nuestra expositora Lisbeth, consensuando al medio ambiente. O sea, no es llevarse a los bichos a donde no exista nada, porque van a estar contaminando, porque ahí vamos a contaminar más en el fondo nosotros con nuestra producción. Entonces, yo creo que esa debería ser la línea, porque cada caso, y ese es el problema acá, nosotros no podemos hablar de un tipo de producción y eso magnificarlo a todos. Yo les aseguro que Super Cerdo o qué sé yo, o Aristía tienen prácticas de manejo. O sea, una persona que trabaja, por ejemplo, con los pollos no puede trabajar después con los pollos más grandes, ni tampoco con las abuelas. Entonces son súper contenidos esto. Esto no quiere decir que en el fondo no podamos trabajar, pero yo creo que la forma de trabajar es cuidar el medio ambiente, donde sí podemos los seres humanos en el fondo contraer ciertas enfermedades, como bien lo decía el doctor, a través de zoonosis, etcétera. Yo creo que eso es lo que debemos resguardar hoy en día, y eso perfectamente puede ser a través de un etiquetado, como lo busca este proyecto, pero no un etiquetado diciendo simplemente aquí no se ocupó antibióticos, y el antibiótico se va a tener que seguir ocupando igual que el antifúngico, igual que el antiparasitario. O sea, un antiparasitario hoy en día sería impensable no ocuparlo en producciones. Pero sí, yo creo que orientando a una buena práctica de manejo, señores diputados, yo creo que esa debería ser la línea, creo yo, para poder seguir avanzando en esto. Y por lo demás, a mí me gustaría también, señor presidente,
que en el momento de la discusión se pudiera invitar también a expertos para de producción para poder ir salvaguardando ciertos espacios que quizás ya están cubiertos para poder achuntar lo que realmente sea necesario. Solamente eso, y agradecerles por supuesto a los expositores que siempre son del más alto nivel. Gracias. Perfecto, sí. La idea, bueno, es ir cerrando las exposiciones para poder avanzar con el proyecto. Así que bueno, ahí no sé, Soledad, para la otra semana si tenemos a algunos invitados, pero si no, los tendremos que buscar para ir cerrando. Presidente, tenemos 2 invitados más para este proyecto. Ya, perfecto, muy bien. No habiendo más consultas, damos por terminada la sesión. Habiéndose cumplido su objeto, esta se levanta. Muy buenas tardes.